Jake Morrison se paró junto a la gran ventana de la estación espacial y observó las naves alienígenas que se acercaban a la Tierra. Las naves parecían peligrosas con su metal negro y sus bordes afilados. Se movían por el espacio como cazadores en busca de presas. Jake había visto muchas naves alienígenas antes, pero estas lo preocupaban. La estación espacial sabía que Ginebra flotaba a gran altura sobre la Tierra. Jake era el capitán y su trabajo era vigilar a los visitantes de otros mundos. Durante 300 años, los humanos habían formado parte del Cónsul Galáctico. Este era un gran grupo de diferentes razas alienígenas que trabajaban juntas, intercambiaban bienes, compartían conocimientos e intentaban mantener la paz en la galaxia. Los habitantes de la Tierra tenían buena reputación entre los alienígenas. Eran conocidos por ser pacíficos y amigables. Lisa Carter era la principal portavoz de la Tierra para los alienígenas. Era muy buena hablando con diferentes razas y resolviendo problemas sin luchar. A la mayoría de los alienígenas les gustaban los humanos porque nunca iniciaban guerras ni tomaban cosas por la fuerza, pero ahora venían los Zelkari. Los Zelkari eran diferentes de los demás alienígenas del cónsul, eran guerreros que tomaban lo que buscaban luchando. Se habían unido al cónsul recientemente, pero no porque quisieran la paz. Habían derrotado a otras razas en batallas y se habían abierto paso en la guerra. El comandante Tex era el líder de la flota Zelkari. Era grande y fuerte, de piel gris y dientes afilados. Pensaba que los humanos eran débiles porque siempre hablaban en lugar de luchar. Había estado probando otros mundos pacíficos, tomando sus recursos y obligándolos a seguir las reglas Zelkari. Ahora quería hacer lo mismo en la Tierra. Jake contó las naves alienígenas en su pantalla. Había más de 200. Cada nave tenía armas poderosas y escudos resistentes. Los Zelkari habían construido sus naves para la guerra, no para comerciar ni explorar. Estas naves podían destruir ciudades enteras con sus cañones de plasma. El Dr. Peter Walsh llamó a Jake por el sistema de comunicación. Peter era el experto de la Tierra en biología alienígena. Había estudiado a los Zelkari durante meses y sabía lo peligrosos que eran. Jake, necesitamos reunirnos con el Consejo de Defensa ahora mismo, dijo Peter. Su voz sonaba preocupada. Jake tomó una pequeña nave a la Tierra y voló a Ginebra. La ciudad parecía pacífica. Y en silencio desde el aire, la gente caminaba por los parques y trabajaba en los altos edificios. No tenían ni idea de que una flota de guerra se acercaba a su planeta. Jake se preguntaba cuántos de ellos seguirían vivos en una semana. El Consejo de Defensa se reunió en una sala secreta bajo el edificio de las Naciones Unidas. La general Kate Reynolds estaba allí junto con otros líderes militares de todo el mundo. Todos parecían serios mientras observaban los datos sobre la flota Zelkari. Peter les mostró imágenes de armas Zelkari. Sus cañones de plasma pueden fundir cualquier metal conocido. Explicó que sus escudos pueden detener la mayoría de las armas de energía. Han conquistado 12 mundos el año pasado usando estas naves. Lisa Carter se unió a la reunión por videoconferencia desde la estación espacial donde trabajaba. Los Zelkari nos enviaron un mensaje. Dijo, el comandante de guerra Tex quiere reunirse conmigo mañana. Creo que va a hacer exigencias. Jake miró a las demás personas en la habitación. Todos parecían tranquilos, pero podía ver preocupación en sus ojos. La Tierra tenía algunas naves militares, pero nada que pudiera combatir a la flota Zelkari. Las defensas del planeta estaban diseñadas para detener pequeños grupos de piratas, no una fuerza de invasión completa. Al día siguiente, Lisa se reunió con el comandante de guerra Tex en su nave insignia. La nave Zelkari era enorme y oscura por dentro. Todo estaba hecho de metal negro y el aire olía a aceite quemado. Tex se sentó en una silla similar a un trono, rodeado de sus oficiales. Todos portaban armas y parecían listos para la batalla. Humanos, dijo con voz grave, han vivido en paz durante demasiado tiempo. La galaxia pertenece a los fuertes, no a los débiles. Su mundo tiene recursos que mi gente necesita. Lisa mantuvo la calma a pesar de estar rodeada de alienígenas peligrosos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Sonrió, mostrando sus afilados dientes. Nos darán la mitad de sus metales raros. Nos permitirán construir bases militares en su Luna y Marte. Nos proporcionarán 1 millón de los suyos para trabajar en nuestras mentes. Tienen 7 días. Acepten o tomaremos todo por la fuerza. El mensaje fue enviado a todos los mundos del Consuelo Galáctico. Tex quería que otras razas vieran qué sucedía cuando alguien desafiaba a los Zelkari si la Tierra cedía.
Otros mundos pacíficos sabrían que también debían rendirse si la Tierra se negaba. Tex destruiría el planeta como ejemplo. Lisa regresó a la Tierra y les dijo a los líderes lo que habían exigido. La sala permaneció en silencio durante un largo rato. Nadie quería entregar su mundo a los Zelkari, pero tampoco quería ver la Tierra destruida. Necesitamos tiempo para pensar, dijo el general Reynolds. 7 días no es mucho tiempo para tomar una decisión tan importante. Jake se sintió enojado e impotente. Había pasado toda su vida protegiendo la Tierra, pero ahora no podía hacer nada. La flota Zelkari era demasiado fuerte y las otras razas del Consuelo tenían demasiado miedo de ayudar. La Tierra tendría que enfrentar esta amenaza sola. Pero cuando la reunión terminó, ocurrió algo extraño. El general Reynolds hizo una llamada telefónica discreta. El Dr. Walsh envió un mensaje codificado a alguien. Incluso Lisa Carter parecía menos preocupada de lo que debería. Jake notó que algunos de los oficiales militares mayores intercambiaban miradas que no entendía. Esa noche, Jake no pudo dormir. Caminó alrededor de la estación espacial mirando hacia la Tierra. El planeta se veía tan pacífico y hermoso desde el espacio que era difícil creer que en 7 días todo podría haber desaparecido. Pero mientras observaba, notó algo extraño. Se encendían luces en lugares donde no debería haber ninguna luz en las profundidades de las montañas bajo los océanos y en los desiertos lejanos. Pequeños puntos de luz comenzaron a brillar. Jake se preguntó qué significaban esas luces. Había vivido en la Tierra toda su vida, pero aparentemente había cosas sobre su planeta natal que no sabía. Mientras observaba cómo las misteriosas luces se volvían más brillantes, comenzó a pensar que tal vez la Tierra no era tan indefensa como todos creían. La general Kate Reynolds caminó por un largo túnel de metal en las profundidades de las montañas rocosas. El túnel era tan profundo que la llevó 20 minutos en un ascensor rápido solo para llegar. Había estado allí solo 3 veces antes en sus 30 años de carrera. Cada vez fue durante una gran crisis que amenazaba a toda la humanidad. El túnel conducía a una enorme sala subterránea llena de computadoras y máquinas. Cientos de personas trabajaban en paneles de control, pero se movían silenciosamente, como si estuvieran en una biblioteca. No eran soldados ni técnicos normales, eran especialistas que se habían entrenado toda su vida para este único trabajo. La mayoría nunca había visto la luz del sol mientras trabajaban. Kate estaba de pie frente a una pantalla gigante que mostraba todo el sistema solar. Puntos rojos marcaban la posición de las naves Zelkari. Puntos verdes mostraban las instalaciones ocultas de la Tierra. Había miles de puntos verdes, mucho más de los que cualquier raza alienígena conocía. Durante 3 siglos, los humanos habían estado construyendo y ocultando estas instalaciones. La instalación Omega está lista para su activación, informó el coronel Ryan Hayes. Era un hombre delgado de cabello gris que parecía más un profesor que un soldado. Ryan había pasado 40 años trabajando en proyectos que oficialmente no existían. Su trabajo era mantener armas que nunca se suponía que se usarían en la Luna. El equipo de Ryan estaba despertando máquinas que habían estado dormidas durante décadas. La superficie lunar parecía pacífica desde el espacio, pero debajo había plantas de fabricación más grandes que ciudades. Estas plantas podían producir cualquier cosa, desde medicamentos hasta naves espaciales, pero su verdadero propósito era mucho más secreto. La DRA. Susan Taylor monitoreaba los generadores de campos cuánticos desde su sala de control en la cara oculta de la Luna. Susan era la física más inteligente de la Tierra. Aunque muy poca gente conocía su nombre, había descubierto cómo cambiar las reglas básicas de la física en pequeñas áreas del espacio. Su trabajo era tan avanzado que ni siquiera otros científicos podían entenderlo. Los generadores cuánticos parecían simples procesadores atmosféricos para cualquiera que los viera. La consola galáctica los había inspeccionado muchas veces y siempre encontraba exactamente lo que esperaban encontrar. Los extraterrestres nunca se dieron cuenta de que estaban buscando armas que podrían cambiar la realidad misma. El teniente comandante Alex Turner trabajaba en una plataforma orbital sobre la Tierra. Para todos los demás, era solo un relé de comunicaciones que ayudaba a las naves espaciales a comunicarse entre sí. Pero Alex sabía la verdad. Oculta dentro de la plataforma se encontraban proyectores de campos gravitacionales que podían doblar el espacio y el tiempo. La tecnología era tan nueva que solo unas pocas docenas de humanos entendían cómo funcionaba. Alex revisó sus sistemas y vio que todo funcionaba a la perfección. Los proyectores se habían probado solo en las profundidades del espacio, donde nadie notaba lecturas extrañas.
Cada prueba se había etiquetado como investigación sobre patrones del viento solar o radiación cósmica. Los extraterrestres leyeron los informes y los encontraron aburridos. Plataformas similares flotaban por todo el sistema solar. Había una cerca de Marte que pretendía estudiar el clima del planeta. Otra cerca de Júpiter afirmaba vigilar asteroides peligrosos. Cada una contenía tecnología que podía hacer desaparecer naves enemigas o moverlas a cualquier lugar del espacio. El capitán Jake Morrison recibió llamadas de instalaciones de las que nunca había oído hablar. Antes, el complejo de investigación de Marte no estudiaba realmente rocas ni suelo. Las plataformas mineras de Júpiter no excavaban en busca de metales. Los puestos de observación alrededor de Saturno no observaban realmente cometas. Todas estaban armadas con armas que solo existían en teoría. Jake se sintió confundido y asombrado al descubrir la verdad sobre las defensas de la humanidad. Cada aburrida estación de investigación y cada pacífica operación minera era en realidad parte del sistema militar más avanzado jamás construido. La Tierra había pasado 300 años perfeccionando el arte de esconder superarmas donde nadie las buscaría. Los archivos que Jake leyó le hicieron dar vueltas la cabeza. Los humanos habían aprendido a controlar la gravedad, manipular el tiempo y cambiar las fuerzas fundamentales que mantenían unido el universo. Mientras otras razas construían armas más grandes y armaduras más resistentes, los humanos habían construido armas que podrían reescribir las leyes de la física. La DRA. Taylor le explicó la tecnología a Jake a través de un enlace de vídeo seguro. No destruimos naves enemigas, dijo. Imposibilitamos su funcionamiento. Podemos desactivar sus armas modificando el funcionamiento de la energía cerca de sus naves. Podemos hacer que se pierdan modificando el funcionamiento del espacio a su alrededor. Jake preguntó cómo era posible. Susan sonrió y dijo, aprendimos que el universo tiene reglas, pero esas reglas se pueden cambiar si sabes cómo otras razas intentan trabajar dentro de ellas. Aprendimos a cambiar las propias reglas. En Marte, los equipos de investigación activaron equipos camuflados como herramientas de estudio geológico. Las máquinas comenzaron a crear campos que podían hacer que los objetos fueran más pesados o más ligeros a voluntad. Una nave espacial atrapada en uno de estos campos podría pesar repentinamente tanto como un planeta o volverse tan ligera que flotaría como un globo. Las instalaciones de Júpiter comenzaron a cargar sus motores de distorsión de la realidad. Estas máquinas podían hacer que una pequeña área del espacio funcionara de forma diferente al resto del universo. Dentro del área distorsionada, lo de arriba podría convertirse en lo de abajo hacia adelante. Podría volverse retrógrado y la causa podría venir después del efecto en todo el sistema solar. Las instalaciones que habían estado esperando pacientemente durante siglos se pusieron en funcionamiento. Las estaciones de monitoreo meteorológico se revelaron como controladores de rayos de partículas. Los sistemas de rastreo de asteroides resultaron ser manipuladores cuánticos. Los relés de comunicación se convirtieron en coordinadores espaciotemporales. Kate observó sus pantallas mientras miles de sistemas ocultos informaban su estado de preparación. El Conual Galáctico siempre se había preguntado por qué los humanos parecían tan relajados con su seguridad. Otras razas gastaban enormes cantidades de dinero en fuerzas militares obvias. Los humanos gastaban su dinero en proyectos científicos que parecían inofensivos y aburridos. La verdad era que los científicos humanos habían adoptado un enfoque completamente diferente para la guerra. En lugar de construir mejores armas, habían aprendido a controlar el entorno donde se libraban las batallas. Podían hacer que las armas enemigas dejaran de funcionar. Las naves enemigas se perdían y las comunicaciones enemigas fallaban. Jake se dio cuenta de que la Tierra nunca había sido realmente pacífica. Simplemente había estado tan adelantada a todos los demás que la violencia parecía innecesaria. ¿Por qué luchar con armas cuando simplemente se podían apagar las armas de la otra persona? ¿Por qué destruir naves enemigas cuando se podían mover a otro lugar a medida que la flota Celcari se acercaba? A la Tierra, confiados en su superior potencia de fuego, no tenían ni idea de hacia dónde se dirigían. Esperaban encontrar un planeta débil, defendido por tecnología obsoleta. Estaban a punto de encontrarse con la red de defensa más sofisticada jamás creada. La red se había construido en completo secreto durante 3 siglos. Cada componente había sido probado y perfeccionado. Los extraterrestres habían estado observando las actividades humanas todo el tiempo, pero nunca sospecharon que los aburridos proyectos de investigación eran en realidad preparativos para la guerra. Kate dio la orden final a todas las instalaciones: prepárense para las operaciones defensivas. Recuerden que desactivamos,
pero no destruimos. Nuestro objetivo es acabar con esta amenaza, sin que nadie resulte herido en todo el sistema solar. Armas que podrían transformar la realidad misma. Preparados para defender el estilo de vida pacífico de la humanidad. El comandante de guerra Tex se paró en el puente de su nave insignia, el Puño del Dominio, y observó la pantalla táctica. 200 naves de guerra Zelkari se movían por el espacio hacia la Tierra como una manada de lobos metálicos. Cada nave estaba repleta de cañones de plasma y torpedos de energía. Sus escudos brillaban con una potencia que podría detener la mayoría de las armas de la galaxia. Dex se sintió complacido con lo que vio. Los humanos solo tenían unas pocas docenas de plataformas orbitales y algunas naves de patrulla pequeñas. Su ejército parecía diseñado para mantener la paz, no para combatir. La nave humana más grande era más pequeña que su destructor más pequeño. Comenzaron la demostración. Le ordenó a su oficial de armas que la estrategia Zelkari era simple y había funcionado en otros 12 mundos. Destruirían algo importante, pero no demasiado valioso. Esto demostraría su poder y obligaría a los defensores a rendirse rápidamente. Nadie quería perderlo todo cuando podían quedarse con la mayor parte rindiéndose. Eligieron una estación minera cerca del cinturón de asteroides. La estación parecía estar dirigida por civiles que extraían metales y hielo. No tenía armas visibles y parecía un blanco fácil. Destruirla enviaría un mensaje claro a la Tierra sin iniciar una batalla real. 3 destructores Zelkari se pusieron en posición de ataque. Sus cañones de plasma se cargaron con un profundo zumbido que hizo vibrar los agujeros de la nave. El oficial de armas contó desde 10. Luego disparó rayos de energía verde brillante que atravesaron el espacio hacia la estación minera. La DRA. Susan Taylor observaba desde su sala de control. Luna, los rayos de plasma impactaron la estación minera y crearon un destello brillante de luz, pero cuando la luz se desvaneció, la estación seguía allí, ni siquiera había sido rayada. Las armas Zelkari habían sido completamente absorbidas por escudos que los alienígenas no podían ver. Los escudos no estaban hechos de metal ni energía, estaban hechos de GR retorcido. La actividad que curvaba el espacio alrededor de la estación. Los rayos de plasma impactaron en el espacio retorcido y fueron redirigidos sin causar daño a áreas vacías. Para los Zelkari, parecía que sus armas más poderosas simplemente habían desaparecido. El capitán Jake Morrison observó desde su plataforma orbital y sonrió. La estación minera era en realidad una de las instalaciones defensivas más avanzadas de la Tierra. Había estado camuflada como una operación civil durante más de 50 años. Los trabajadores no eran menores, sino técnicos que mantenían los generadores de campos gravitacionales. La general Kate Reynolds dio la orden para la activación de la primera fase de respuesta de la humanidad. Muéstrenles que podemos defendernos, pero no herir a nadie. En las profundidades subterráneas, los operadores de miles de paneles de control comenzaron a presionar botones que habían esperado décadas para ser utilizados. El efecto comenzó siendo leve. 3 destructores Zelkari que habían disparado contra la estación minera comenzaron a experimentar problemas de navegación. Sus instrumentos mostraban lecturas sin sentido. Las computadoras de la nave indicaban que avanzaban, pero las estrellas exteriores indicaban que se movían lateralmente. El teniente comandante Alex Turner coordinó los campos gravitacionales. Desde su plataforma, giraba suavemente el espacio alrededor de las 3 naves enemigas. Las tripulaciones Zelkari sentían que el universo se había vuelto loco. Sus motores las empujaban en una dirección, pero se movían en una completamente diferente. En cuestión de minutos, los 3 destructores giraban sin control por el espacio. Sus tripulaciones pulsaban botones y tiraban de palancas, pero nada funcionaba como debía. Se suponía que las naves no estaban dañadas, pero no tenían control sobre a dónde iban. Era como intentar caminar sobre hielo. Con zapatos de metal liso, el comandante de guerra THCH miraba su pantalla confundido. Sus 3 naves se movían de forma imposible. Giraban y daban vueltas como hojas en una tormenta de viento, aunque sus motores funcionaban perfectamente. «¿Qué les pasa?», preguntó. Su oficial científico estudió las lecturas y negó con la cabeza. «No lo sé, comandante, todos los sistemas funcionan correctamente, pero las naves no responden al timón. Es como si el espacio a su alrededor estuviera mal». Kate Reynolds autorizó la segunda fase de los generadores de campo cuántico de demostración alrededor de Júpiter, que se conectaron creando burbujas de realidad alterada cerca de la mitad de la flota Zelkari. Dentro de estas burbujas, las reglas básicas de la física funcionaban de forma diferente a la del espacio normal. De repente,
100 naves Zelkari encontraron sus armas fuera de servicio. Los cañones de plasma que habían destruido ciudades simplemente dejaron de funcionar. La energía fluía por los sistemas con normalidad, pero al alcanzar los conjuntos de armas, simplemente desaparecía. Las armas seguían allí, pero no podían disparar. La DRA. Taylor monitoreó cuidadosamente los campos cuánticos. La conversión de energía se está suprimiendo en las zonas objetivo. Informó que sus armas no pueden convertir la energía eléctrica en rayos de plasma. La física no lo permite. Las tripulaciones Zelkari intentaron todo lo posible. Reiniciaron sus sistemas, redirigieron la energía e incluso golpearon los controles de armas con herramientas metálicas. Nada funcionó. Su tecnología militar más avanzada había sido neutralizada por la ciencia. No la entendían. Él sintió que su confianza comenzaba a resquebrajarse. La mitad de su flota no podía disparar y 3 de sus mejores naves giraban sin control. Los humanos no habían disparado ni una sola arma, pero de alguna manera estaban ganando la batalla. ¿Cómo lo hacen?, rugió el comandante Alex Turner, preparándose para la tercera demostración. Esta sería la más impresionante. Diseñada para mostrarles a los Zelkari lo superados que estaban. Un solo crucero enemigo se había separado de la flota principal para investigar a los destructores que giraban. El crucero se llamaba Razer's Edge y transportaba a 500 guerreros Zelkari. Era una nave poderosa con un blindaje grueso y múltiples sistemas de armas. El capitán era el líder de guerra Krex, uno de los oficiales de mayor confianza de Tex. Krex había conquistado 6 mundos personalmente y nunca había perdido una batalla. Alex activó el campo de desplazamiento espacio-temporal alrededor del Razer's Edge. El campo creaba una burbuja donde la distancia funcionaba de forma diferente. Dentro de la burbuja, moverse 1 metro te movía 1000 kilómetros. Era como entrar en una puerta mágica que conectaba diferentes partes del espacio. Desde el punto de vista de Craig, su nave parpadeó un instante. Luego, miró sus pantallas y vio algo imposible. Su flota eran pequeños puntos en la distancia, a millones de kilómetros de distancia. Observaba la batalla desde el otro lado de Marte, completamente solo. ¿Cómo llegamos aquí?, Craig le preguntó a su navegante. El navegante revisó sus instrumentos 3 veces antes de responder. Señor, según nuestras computadoras, no nos movimos, pero según nuestros sensores, definitivamente no estábamos donde estábamos. El desplazamiento había tomado menos de 1 segundo y casi no consumía energía. La nave no sufrió daños ni la tripulación resultó herida. Simplemente los habían trasladado de un lugar a otro sin viajar. A través del espacio intermedio, fue como ser recogido por una mano invisible gigante y colocado en otro lugar, de vuelta en el puño del dominio. Tex observó su crucero. Ser desapareció y reapareció cerca de Marte. Su pantalla táctica mostró que el Razer's Edge estaba completamente ileso, pero irremediablemente fuera de posición. Los humanos habían movido una nave de guerra por el sistema solar como si fuera un juguete. La demostración había terminado. 3 naves giraban sin control por el espacio. 100 naves tenían armas que no funcionaban. Una nave había sido teletransportada a millones de kilómetros de distancia. Los humanos habían demostrado que podían inutilizar, confundir o reubicar cualquier nave enemiga sin causar daños reales. Se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente más allá de su comprensión. Los Zelkari habían conquistado otras razas gracias a su superior potencia de fuego y naves más fuertes, pero a los humanos no parecía importarles la potencia de fuego. Tenían armas que hacían que la guerra convencional careciera de sentido. Señalen a la flota que detenga el avance, ordenó Tex en voz baja. Su tripulación pareció sorprendida, pero obedecieron por primera vez en su carrera. El comandante de guerra admitía que podría no ser capaz de ganar una batalla. Los humanos le habían demostrado que existían formas de poder que nunca había imaginado. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico ocurrió más rápido que alguien había visto antes a representantes de docenas de razas alienígenas diferentes reunidos en el gran salón de actos de la estación neutral Harmony Point. El salón solía estar lleno de discusiones silenciosas sobre rutas comerciales y proyectos científicos. Hoy, todos hablaban en voz alta y parecían preocupados. La embajadora Lisa Carter caminó hacia el centro del salón. Parecía tranquila y profesional, como siempre, pero todos los alienígenas presentes sabían que algo había cambiado. Los humanos ya no eran la raza débil y pacífica que todos creían conocer. Lisa se comportaba diferente, como si acabara de revelar un poderoso secreto. Compañeros de la Confederación, Lisa comenzó,
quiero asegurarles que la flota Zelkari permanece completamente intacta e ilesa. Todas las naves funcionan. Todos los miembros de la tripulación están a salvo. Sin embargo, han experimentado una demostración de capacidades defensivas que esperábamos no revelar. El salón quedó en completo silencio. Incluso los Chitauri, con aspecto de insecto, dejaron de chasquear constantemente. Los seres gaseosos flotantes llamados etéreos atenuaron su brillo natural. Todos esperaban escuchar lo que los humanos realmente habían estado ocultando durante 3 siglos. El Dr. Peter Walsh se adelantó con una unidad de visualización portátil. Peter siempre había sido visto como un científico inofensivo que estudiaba biología alienígena. Ahora, las otras razas se dieron cuenta de que probablemente sabía mucho más sobre ellos que sobre los humanos. Su apariencia afable de repente parecía un disfraz muy bueno durante 300 años. Peter explicó, la humanidad ha buscado lo que llamamos defensa asimétrica. En lugar de construir armas más grandes, aprendemos a controlar las fuerzas fundamentales que hacen posibles las armas. Podemos cambiar el funcionamiento de la física en áreas pequeñas del espacio. La pantalla mostraba imágenes de la demostración cerca de la Tierra, naves Zelkari girando indefensas por el espacio mientras sus motores funcionaban a la perfección. Armas que simplemente dejaban de funcionar cuando su energía alcanzaba las cámaras de disparo. Una enorme nave de guerra desapareció de un lugar y apareció instantáneamente en otro. El senador Vex de la República Triangulum levantó uno de sus antebrazos. Los triangulanos eran conocidos como los matemáticos más inteligentes de la galaxia. ¿Estás diciendo que puedes alterar las leyes básicas de la realidad?, preguntó con su voz silbante. Lisa asintió con calma, en áreas limitadas y por periodos cortos. Sí, podemos hacer que la gravedad sea más fuerte o más débil. Podemos cambiar cómo fluye la energía. Podemos hacer que la distancia funcione de manera diferente. Incluso podemos hacer que el tiempo se mueva a diferentes velocidades. Las implicaciones impactaron a la Asamblea como una onda expansiva. Si los humanos pudieran cambiar la física misma, entonces todo el pensamiento militar convencional sería inútil. Los escudos más fuertes no ayudarían. Si la gravedad pudiera desactivarse, las naves más rápidas no importarían. Si la distancia pudiera extenderse, las mejores armas serían inútiles. Si la energía pudiera redirigirse. La general Kate Reynolds apareció en la pantalla principal desde su centro de mando en la Tierra. La mayoría de los extraterrestres nunca la habían visto antes, pero rápidamente se dieron cuenta de que era alguien muy importante. Vestía un uniforme militar sencillo, pero sus ojos reflejaban la confianza de alguien que dominaba un poder inimaginable. Cada instalación humana en el espacio convencional contiene estos sistemas. Kate anunció que cada colonia, cada estación comercial, cada puesto diplomático está protegido por tecnología que puede remodelar la realidad local. Nunca la hemos usado agresivamente porque tenemos. Nunca. Necesitaron que la revelación cambiara todo instantáneamente. Las razas que habían visto a los humanos como socios comerciales útiles de repente se dieron cuenta de que habían estado viviendo junto a la civilización más avanzada del espacio conocido. Los humanos tranquilos y amigables que siempre hablaban de paz en realidad habían logrado algo que ninguna otra raza había logrado, una defensa perfecta. El embajador Krelch de la coalición Hegemony habló. La Hegemony era un grupo de razas militaristas que solo respetaban la fuerza. ¿Por qué nos ocultaste esto? Podríamos haber sido. Se basa en la conquista en lugar de solo socios comerciales. La expresión de Lisa no cambió, pero su voz adquirió un nuevo tono. Porque no queremos conquistar a nadie. Desarrollamos esta tecnología para protegernos a nosotros mismos y a los demás, para no tomar cosas que no nos pertenecen. El hecho de que pienses inmediatamente en conquista demuestra exactamente por qué la mantuvimos en secreto. El comandante Tex apareció en otra pantalla desde su nave insignia. El orgulloso líder Zelkari parecía cansado y confundido. Su piel gris parecía más pálida de lo habitual y sus afilados dientes no se veían en su típica sonrisa agresiva. Solicito permiso para retirar mi flota del sistema Saúl, dijo en voz baja. La solicitud sorprendió a todos en la asamblea. Nunca se había retractado de nada. Había conquistado 12 mundos y nunca había pedido permiso para nada. Ahora les pedía a los humanos que lo dejaran salir de su territorio. Permiso concedido. Lisa respondió, sus naves serán liberadas de nuestros campos defensivos de inmediato. No albergamos rencor hacia el pueblo Zelkari. Simplemente no podemos permitir que la agresión triunfe en nuestro espacio. En cuestión de horas,
La flota Zelkari estaba. Al alejarse de la Tierra, todas las naves estaban intactas y en pleno funcionamiento, pero sus tripulaciones jamás olvidarían la experiencia. Los destructores, que giraban, habían regresado suavemente a la normalidad. Las naves con armas desactivadas recuperaron sus sistemas. El crucero, cerca de Marte, fue transportado de vuelta a la flota con la misma facilidad con la que se había alejado. La DRA. Susan Taylor realizó una presentación técnica ante el Comité Científico de la Convención. Explicó algunos de los principios básicos de la tecnología humana, pero omitió detalles importantes. Manipulamos los campos cuánticos para crear alteraciones localizadas en el espacio-tiempo. Dijo, las matemáticas son bastante complejas, pero los resultados son simples. Podemos imposibilitar la guerra convencional en cualquier área que elijamos proteger. Los miembros del comité hicieron cientos de preguntas, pero Susan solo dio respuestas generales que la humanidad estaba dispuesta a compartir. El conocimiento de que dicha tecnología existía, pero no el de cómo construirla. Esa información permanecería en secreto durante el tiempo necesario. La noticia de la demostración se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. Las especies que habían estado planeando una expansión agresiva se encontraron reconsiderando sus estrategias. ¿Por qué empezar una guerra cuando el enemigo podía hacer que sus armas dejaran de funcionar? ¿Por qué atacar a alguien que podía trasladar toda su flota al otro lado de la galaxia? El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado por completo. Las civilizaciones agresivas se encontraron aisladas a medida que otras razas se dieron cuenta de que los humanos podían protegerlas. Los socios comerciales pacíficos se volvieron más valiosos que los aliados militares. La amenaza de la fuerza perdió sentido cuando la fuerza misma pudo ser controlada. Jake Morrison observó desde su estación orbital cómo las últimas naves Zelkari desaparecían en el hiperespacio. Todavía se sentía asombrado por todo lo que había aprendido sobre su propia gente. La Tierra no solo era pacífica por elección, sino pacífica por la fuerza. Se habían vuelto tan poderosos que la violencia era innecesaria. El cono galáctico comenzó a reestructurarse en torno a nuevos realidades. La expansión militar se volvió inútil cuando una raza podía incapacitar a cualquier agresor. El comercio y la diplomacia se volvieron más importantes que las armas y la conquista. La galaxia se estaba volviendo un lugar más seguro, no por el desarrollo militar, sino por la conciencia de que la agresión se había vuelto obsoleta. El embajador Carter recibió mensajes de docenas de mundos pidiendo protección. Pequeñas razas pacíficas que habían vivido con miedo a sus agresivos vecinos ahora veían esperanza. Si los humanos podían detener a los poderosos Zelkari sin disparar un tiro, podrían proteger a cualquiera de cualquier cosa. Lisa sonrió al leer los mensajes. Esto era lo que la humanidad siempre había deseado. Una galaxia donde la paz se mantuviera no por el miedo, sino por la imposibilidad de una agresión exitosa. Finalmente habían logrado su sueño de hacer obsoleta la guerra. 6 meses después de la manifestación cerca de la Tierra, la galaxia se había convertido en un lugar completamente diferente. El capitán Jake Morrison se encontraba en la misma plataforma de observación donde había visto acercarse por primera vez la flota Zelkari. Ahora veía algo mucho más agradable, un convoy de naves comerciales pacíficas de 12 mundos diferentes. Las naves eran de todas las formas y tamaños. Había elegantes naves de cristal. De los atéreos, los cargueros metálicos de los clanes enanos y las bioips de aspecto orgánico de la raza de los jardineros. Todos transportaban mercancías y pasajeros en lugar de armas y soldados. Así era el tráfico espacial cuando nadie temía ser atacado. Jake tenía un nuevo puesto de trabajo, aunque nadie estaba seguro de qué significaba. Era el enlace de la Tierra para asuntos militares, pero sus funciones reales permanecieron deliberadamente ocultas. La existencia de la red defensiva de la humanidad ahora era de conocimiento público, pero sus capacidades completas permanecieron clasificadas. El misterio era parte de lo que la hacía funcionar tan bien. Los agresores potenciales no podían planear ataques contra tecnología que no entendían. Y todas las especies de la galaxia sabían que los humanos podían desactivar armas, mover naves y cambiar el funcionamiento de la física, pero nadie sabía exactamente cómo se hacían estas cosas ni qué otras sorpresas podrían haber ocultado los humanos. La DRA. Susan Taylor se había convertido en la científica más famosa de la galaxia. Aunque rara vez salía de su laboratorio lunar, lideró un nuevo proyecto que compartía conocimiento humano con otros miembros de la consciencia. El objetivo era elevar el nivel general de la tecnología defensiva en el espacio, haciendo que la expansión agresiva fuera menos rentable para todos. Susan enseñaba a otras razas a construir escudos gravitacionales básicos y amortiguadores de energía simples.
Estos no eran ni de lejos tan avanzados como la tecnología de manipulación de la realidad de la humanidad, pero eran suficientes para proteger mundos pacíficos de la mayoría de los ataques convencionales. Un planeta con escudos diseñados por humanos podía resistir flotas de invasión que los habrían conquistado fácilmente. Antes de que las clases estuvieran siempre llenas, representantes de docenas de mundos acudían para aprender las técnicas defensivas de la Tierra. No podían construir nada tan sofisticado como generadores de campos cuánticos o distorsionadores del espacio-tiempo, pero podían hacer que sus hogares fueran mucho más seguros que antes de que la embajadora Lisa Carter los encontrara. Una posición diplomática más fuerte que nunca. Cuando los humanos sugirieron soluciones pacíficas a los problemas, todos escucharon con un nuevo respeto. Sabían que la Tierra podía poner fin a cualquier conflicto al instante, pero decidieron no hacerlo. Otorgaron a sus palabras una autoridad sin precedentes. Lisa estaba mediando en una disputa entre el gremio minero y el colectivo agrícola sobre los derechos para desarrollar un planeta recién descubierto. Antiguamente, tales argumentos a menudo conducían a pequeñas guerras. Ahora, ambos bandos aceptaron el arbitraje humano porque sabían que luchar era inútil. Cualquier batalla simplemente se detendría antes de que pudiera causar daños reales. El Consejo Galáctico se había reestructurado en torno a la nueva realidad de la protección humana. La organización era más fuerte que nunca, con la humanidad proporcionando un escudo invisible contra la agresión. Civilizaciones pacíficas podían desarrollarse y comerciar sin miedo. El comandante de guerra Tex se había convertido en un defensor inesperado de la expansión pacífica. El orgulloso líder Zelkari había regresado a casa y había convencido a su gobierno de cambiar por completo su enfoque de la política galáctica en lugar de conquistar mundos. El Imperio Zelkari ahora ofrecía servicios de protección y entrenamiento militar a razas pacíficas. Gracias a él, visitaba la Tierra regularmente para discutir los acuerdos de seguridad. Había desarrollado un respeto genuino por las capacidades humanas y se había convertido en uno de sus más firmes partidarios. Solían pensar que la fuerza provenía de armas más grandes, le dijo a Hake durante una de sus reuniones. Ahora entiendo que la verdadera fuerza proviene de hacer innecesarias las armas. El ejército Zelkari se había transformado de una fuerza de invasión a una organización de mantenimiento de la paz. Usaban sus poderosas naves para escoltar convoys comerciales y proteger colonias en desarrollo. Su reputación de ferocidad, de hecho, los hacía más efectivos como guardianes de la paz que nunca como conquistadores. Otras civilizaciones agresivas habían seguido el ejemplo Zelkari. La coalición Hegemony disolvió sus flotas de conquista y recurrió a alianzas defensivas. El clan depredador dejó de asaltar naves mercantes y se convirtió en escoltas de carga valiosa. Incluso los famosos segadores estelares habían abandonado la piratería y se habían convertido en operadores de salvamento. El cambio no se debió solo al temor a la intervención humana, sino a que la agresión se había vuelto económicamente inútil. ¿Por qué gastar grandes recursos intentando conquistar un mundo cuando simplemente se podía comerciar con lo necesario? ¿Por qué arriesgarse a que la flota quedara inutilizada cuando se podían obtener más beneficios mediante el comercio pacífico? El Dr. Peter Walsh estableció estaciones de investigación por todo el mundo. Espacio común donde diferentes razas podían colaborar en proyectos científicos. Estas estaciones estaban protegidas por sistemas defensivos humanos, lo que las convertía en lugares seguros para la cooperación entre antiguos enemigos. Los guerreros Zelkari trabajaban junto a filósofos etéreos e ingenieros enanos en proyectos que beneficiaban a todos. La investigación produjo resultados asombrosos al combinar el conocimiento de la física humana con habilidades de ingeniería alienígena. Desarrollaron nuevas tecnologías que ninguna raza podría haber creado sola. Un mejor equipo médico, unidades espaciales más eficientes y sistemas ambientales mejorados mejoraron la vida de miles de millones de seres. La general Kate Reynolds rara vez aparecía en público, pero su influencia se sentía en toda la galaxia. Coordinó una red de instalaciones defensivas que ahora cubría todas las principales rutas comerciales y mundos pacíficos. Piratas y asaltantes se enfrentaban no solo a las defensas locales, sino también a la posibilidad de intervención humana. La red estaba casi completamente automatizada la mayor parte del tiempo. La gente de Kate no necesitaba hacer nada más que monitorear las comunicaciones galácticas. El mero hecho de saber que la Tierra observaba bastaba para prevenir la mayoría de los conflictos antes de que comenzaran. Hake solía pensar en cuánto había cambiado la galaxia. Hace 6 meses, las razas pacíficas vivían con el temor constante de sus agresivos vecinos. Las rutas comerciales necesitaban escoltas militares. Las colonias requerían flotas defensivas. Ahora,
las naves mercantes viajaban con seguridad por un espacio que antes era demasiado peligroso para entrar. La transformación aún no se había completado. Algunas regiones remotas aún sufrían conflictos ocasionales y algunas especies aisladas no habían captado el mensaje sobre las capacidades de la humanidad. Sin embargo, estos problemas se volvían menos frecuentes a medida que se difundían las noticias y la red defensiva de la Tierra se expandía. Los niños que crecían en mundos pacíficos nunca conocerían el miedo con el que vivieron sus padres. Crecerían en una galaxia donde la investigación científica se valoraba más que la conquista militar, donde los acuerdos comerciales eran más importantes que los planes de batalla, donde las diferentes razas trabajaban juntas en lugar de luchar entre sí. Lisa Carter recibió un mensaje de liderazgo del cónsul, pidiendo a la humanidad que asumiera un papel más activo en el gobierno galáctico. Querían que la Tierra se convirtiera en la autoridad oficial de mantenimiento de la paz para todos los mundos miembros. Era una oferta de tremendo poder y responsabilidad. Jake no se sorprendió cuando Lisa declinó cortésmente. Los humanos nunca habían querido gobernar la galaxia. Solo querían vivir en paz y ayudar a los demás. Lo mismo, la red defensiva seguiría protegiendo a todos, pero la Tierra no se convertiría en un gobierno galáctico. Somos jardineros, no reyes. Lisa explicó a la asamblea de cónsules: queremos ayudar a que las cosas crezcan, no controlar cómo se desarrollan. La galaxia ahora es más segura porque todos eligen la paz, no porque la impongamos. Mientras Jake observaba las pacíficas naves comerciales moverse por el espacio terrestre, se dio cuenta de que la humanidad había logrado algo extraordinario. Se habían convertido en la civilización más poderosa de la galaxia y luego usaron ese poder para hacer que el poder mismo fuera innecesario. La mayor victoria no fue derrotar a los enemigos, sino hacer imposible que alguien se convirtiera en enemigo. La galaxia había aprendido una lección importante: las civilizaciones más peligrosas no siempre eran las más agresivas. A veces eran las silenciosas y pacientes que dedicaron siglos a desarrollar tecnologías que volvieron obsoleta la agresión. La humanidad había demostrado que ser pacífico no significaba indefenso, sino estar tan lejos de la guerra convencional que la violencia se volvió no solo innecesaria, sino imposible.